Se suponía que iba a hacer una cena más. Mientras veía al camarero cruzar la sala con la carta en la mano, cada paso parecía llevar el peso de un terremoto. Allí, en la mesa de la esquina, estaban ellos. Sonrisas fáciles, manos discretamente entrelazadas bajo la mesa, como si el mundo a su alrededor no existiera. Había pasado semanas preparándome para este momento, horas ensayando cada detalle. Después de todo, ¿cómo exponer una traición sin perder el control? No era solo la vergüenza, no era solo el dolor. Era el vacío de alguien que había creído una mentira durante tanto tiempo. Yo lo sabía todo. Y ellos estaban a punto de descubrirlo. La carta fue entregada, y observé desde lejos. No tenía intención de acercarme. No en ese momento. Quería ver las reacciones. El silencio en la mesa se cortó al rasgar el sobre. Primero sacó el papel con confianza. Sus ojos, antes tan llenos de seguridad, se abrieron de par en par. La expresión de incredulidad en su rostro me hizo sentir una punzada de satisfacción que no quería sentir, pero no pude evitarlo. Ella, a su lado, se inclinó para leer. Vi cómo le temblaban los dedos. Los colores desaparecieron de su piel, como si la verdad hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Esto solo puede ser un error, susurró, con voz ronca, mirando a su alrededor frenéticamente. Pero no lo era. Lo que estaba escrito en aquella carta era la revelación desnuda de todo lo que había estado intentando ocultar. Sus miradas se encontraron, buscando respuestas la una en la otra, pero el silencio gritaba más fuerte. Las palabras que leyeron en la carta fueron como un cuchillo, cortando la atmósfera de lujuria y frivolidad que habían acumulado en secreto. Si pensabas que podías esconderte, siento informarte, todo ha sido descubierto. Cada mentira, cada encuentro, cada roce robado. Ahora, aténganse a las consecuencias. Mientras tanto, yo los miraba desde lejos, con el corazón latiéndome más deprisa de lo que me gustaría admitir. No era solo rabia. Era el cansancio de meses, quizá años, de dudas que por fin había confirmado. Sentí que la humillación se mezclaba con una extraña especie de control. Ya no podían escapar. No de aquella verdad que por fin ya no era solo mía. Fue una traición que comenzó con pequeños cambios. Una mirada ausente, excusas poco convincentes sobre reuniones de trabajo y luego mensajes que se borraban rápidamente, sonrisas que ya no me pertenecían. ¿Cómo pude estar tan ciega? No, no estaba ciega. Simplemente no quería ver. Hay una especie de consuelo en creer que todo va bien, incluso cuando las pruebas empiezan a amontonarse como la basura en el fondo de un cajón. Pero esa ilusión no dura para siempre. Y cuando cayó en mis manos la última pieza del rompecabezas, una foto de ellos juntos, supe que se había acabado el tiempo del silencio. ¿Sabías que acabaría mal?, le siseó, tirando la carta sobre la mesa. ¿Por qué no te controlaste? ¿Por qué dejaste pistas? Ella no contestó inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en el papel, como si tratara de encontrar un resquicio. Yo pensé que podría arreglármelas, dijo finalmente, con la voz cargada de un pesar que yo sabía que era falso. No se arrepentían de lo que habían hecho, sino de que les hubieran pillado. Esa era la verdad más dolorosa de todas. El camarero volvió a mi mesa, tratando de ignorar el caos que empezaba a desatarse al otro lado del restaurante. ¿Va todo bien, señor?, preguntó, con el tono educado de alguien que preferiría estar en cualquier otro sitio. Sonreí, pero era una sonrisa vacía, perfectamente. Por fin tienen lo que se merecen. La escena empezó a atraer la atención de otros clientes. El restaurante, antaño un lugar sofisticado, parecía ahora el escenario de un drama tan profundo como los secretos que allí se habían ocultado. Ella se levantó, derribando su silla con estrépito, y empezó a mirar desesperadamente a su alrededor. Por un momento, pensé que nuestros ojos se encontrarían, pero ella apartó la mirada. No era vergüenza. Era desesperación. Esto no puede estar pasando. Él está aquí. Está aquí, lo sé, dijo, casi presa del pánico. ¿Y qué vamos a hacer?, replicó él, intentando mantener la compostura pero fracasando estrepitosamente. También sabía que no había una salida fácil. Todavía tenía los mensajes, las fotos,
los detalles de cada reunión que creían secreta. Pero nada de eso importaba ahora. Lo único que quería era verles afrontar las consecuencias, las mismas a las que yo me había enfrentado sola durante tanto tiempo, intentando lidiar con la sospecha y el sentimiento de inadecuación. Mientras yo me dedicaba a construir una vida, ellos la destruían en silencio. Y entonces llegó el momento que sabía que llegaría. Ella, con los ojos hinchados de lágrimas, miró por fin en mi dirección. Sus labios temblaron, formando mi nombre en un susurro que no pude oír, pero que sentí. Ella lo sabía. Ellos lo sabían. Y allí, en aquel restaurante, con decenas de desconocidos observando la escena, la pregunta flotaba en el aire como el humo: ¿qué pasaría después? Ella empezó a dar pasos vacilantes hacia mí, mientras él se quedaba atrás, murmurando algo que sonaba como una mezcla de disculpas y justificaciones. Su mirada era una mezcla de súplica y temor. Quizá estaba dispuesta a confesar. Quizá quería convencerme de que lo inexplicable tenía una explicación. Pero la verdad, no quería oírla. Todo lo que quería era que sintieran, aunque fuera por un momento, lo que yo sentí cuando descubrí que mi confianza había sido destruida. Y ahora, con la velada aún lejos de terminar, solo una cosa era cierta: aquella cena no era el final de la historia. Era solo el principio. Bienvenidos al canal donde nunca se tolera la traición. Aquí exploramos historias de ficción que revelan cómo la deslealtad puede destruir vidas, hogares y sueños. Nuestro objetivo es claro: demostrar que las elecciones tienen consecuencias y que la verdad siempre prevalece. Prepárese para una narración intensa y emotiva. Estás a punto de escuchar una historia impactante que te atrapará hasta el último momento. Buena historia. El ambiente destilaba tranquilidad. Un restaurante sofisticado en el corazón de la ciudad, con luces amarillentas que colgaban de arañas de cristal, creando una atmósfera casi onírica. El aroma de hierbas frescas se mezclaba con el de especias exóticas, una sutil invitación a relajarse y saborear el momento. Era aquí donde David y Clara se reunían a menudo para cenar, un hábito que habían cultivado a lo largo de 10 años de matrimonio. Para ellos, estos momentos eran una especie de ritual, una pausa en la rutina cada vez más agotadora que les imponía la vida. David era un hombre de gestos sencillos pero siempre llamativos. Trabajando como arquitecto, dedicaba horas a proyectos que creía que cambiarían la forma de vivir de la gente. Su pasión por lo que hacía era evidente, pero a menudo significaba pasar días lejos de Clara, en reuniones interminables y viajando para supervisar las obras. A pesar de ello, se esforzaba por estar presente en los pequeños momentos, ya fuera llevando café a la cama o dejando una nota en la mesita con un simple «te quiero». Clara, por su parte, era una mujer de presencia impactante. Periodista cultural, le fascinaban las historias que exploraban el alma humana. En casa, era vibrante y llena de vida, siempre con algo nuevo que contar sobre una exposición que había visitado o una entrevista con algún artista excéntrico. A pesar de su aparente vitalidad, había en sus ojos una mirada inquieta, casi imperceptible, que insinuaba algo más profundo, una sensación de vacío que afloraba en las noches en que la casa parecía demasiado grande y el silencio era ensordecedor. El matrimonio de David y Clara había empezado como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en una conferencia sobre arquitectura sostenible. Clara cubría el evento para el periódico, mientras que David era uno de los ponentes. Él recordaba claramente el vestido azul que ella llevaba, la sonrisa que iluminaba la sala. Ella, en cambio, nunca olvidó su tono de voz, tranquilo pero lleno de convicción. Era el tipo de encuentro que parecía destinado a producirse. En los primeros años, la conexión entre ellos era palpable. Viajes espontáneos, largas noches hablando de sueños y planes, declaraciones de amor hechas entre risas y promesas susurradas. Pero, como en muchos matrimonios, la rutina empezó a imponerse. Con el tiempo, las responsabilidades se acumularon, facturas que pagar, plazos en el trabajo, proyectos de vida que siempre parecían aplazarse hasta cuando llegara el momento. Seguían queriéndose, o al menos eso creían los dos, pero había algo sutil, una grieta casi invisible, que empezaba a formarse. Esa noche, en el restaurante, David intentó disimular su cansancio. Había sido una semana agotadora, con plazos ajustados y un equipo que parecía incapaz de trabajar sin su supervisión constante. Aún así, miró a Clara como si quisiera absorber cada detalle de ella.
La forma en que gesticulaba al hablar, la manera en que sostenía su copa de vino con delicadeza, como si fuera el momento más importante del día. «Hoy estás muy guapa, Clara», dijo él, interrumpiendo un comentario que ella estaba haciendo sobre la última obra que había visto. Ella sonrió, pero había algo distante en sus ojos. «Gracias, David. ¿Y tú, pareces cansada? ¿Has dormido lo suficiente?» «Dormir es un lujo estos días», respondió él riendo, intentando aligerar la conversación. «Pero estoy aquí, y eso es lo que importa, ¿no?» Ella asintió, pero la respuesta vino acompañada de un breve silencio. David se dio cuenta, pero decidió no insistir. Ya habían vivido silencios así antes, momentos en los que Clara parecía estar perdida en pensamientos que él no podía alcanzar. Siempre supuso que se trataba del peso de la vida moderna. Después de todo, ¿quién no se siente así a veces? La verdad, sin embargo, era más compleja. Clara se había cuestionado muchas cosas. No era solo su matrimonio, sino el sentido mismo de todo lo que hacían. Las cenas en el restaurante eran agradables, pero en su mente empezaban a parecer más una tradición que un acto de amor genuino. Aún así, no quería hacerle daño. David era un buen hombre, de eso estaba segura. El problema, tal vez, era ella misma. Mientras Clara luchaba con sus propios pensamientos, David seguía observándola, tratando de descifrar lo que ocurría detrás de aquella sonrisa. Siempre se había enorgullecido de ser intuitivo, pero últimamente sentía que algo se le escapaba de las manos. Se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si el trabajo lo alejaba demasiado, si debería dejar de dedicarse tanto a su carrera y centrarse más en su matrimonio. «He pensado tomarme unos días libres el mes que viene», dijo David, rompiendo el silencio. «Podemos irnos de viaje, los dos solos. ¿Qué te parece?» «Estaría bien», respondió Clara, pero sin la emoción que él esperaba. Detrás de sus palabras, Clara sabía que un viaje no solucionaría lo que sentía. Pero, ¿cómo explicárselo sin parecer desagradecida? ¿Cómo decirle a alguien a quien quería, o creía seguir queriendo, que tal vez le faltaba algo? De vuelta a su casa, un lugar que parecía haber sido cuidadosamente moldeado para representar el hogar ideal, Clara entró en el dormitorio con un suspiro. El diseño minimalista del espacio reflejaba el gusto de David, algo que ella siempre había admirado. Se dirigió al improvisado despacho de la planta baja, alegando que necesitaba terminar de revisar algunos proyectos. Aquello se había convertido en algo habitual, cada uno en un rincón de la casa, compartiendo el espacio, pero no las mismas emociones. Clara se sentó en la cama, mirando al vacío. Era en esos momentos de soledad cuando la duda y la culpa afloraban con más fuerza. Había algo dentro de ella que anhelaba más, algo que no podía nombrar, pero que sabía que le faltaba. David, mientras tanto, tecleaba en el ordenador de su despacho, pero su mente estaba muy lejos. Repasaba lo que ella había dicho en el restaurante, sus gestos, su tono. Sentía que algo era diferente, pero no podía precisar qué. Quería creer que todo estaba bien, que solo era un reflejo del estrés que ambos sufrían. Pero la duda era una sombra cada vez más difícil de ignorar. Y así, en ese silencio compartido, la pareja estaba más separada de lo que nunca había estado, a pesar de estar tan cerca físicamente. La tensión que crecía entre ellos era sutil, casi imperceptible, pero cada vez más imposible de negar. Algo estaba a punto de cambiar, y ninguno de los dos podía prever el impacto que tendría en sus vidas. Los días siguientes a la cena en el restaurante siguieron la tónica habitual, pero con un subtexto del que solo Clara parecía darse cuenta. David siguió involucrado en sus proyectos, compaginando plazos ajustados y viajes cortos para acudir a reuniones importantes. La casa mantenía su ritmo, casi como un mecanismo automático. Clara, sin embargo, sentía cada segundo que pasaba como una pesada gota que resonaba en su mente. No era el trabajo ni la boda en sí. Era algo que había ido creciendo en su interior, algo que ahora parecía imposible de ignorar. Ese fin de semana, David anunció que tenía que ir a una ciudad cercana para asistir a una conferencia. Parecía entusiasmado con la oportunidad de presentar uno de sus últimos proyectos, y Clara quiso animarle. Aunque, en el fondo, su entusiasmo no hacía más que amplificar la sensación de desconexión que ella sentía. «¿Vienes conmigo?», le preguntó, casi esperanzado,
mientras doblaba unas camisas para meterlas en la maleta. Clara sonrió, una sonrisa que sabía que él reconocía como contenida. Creo que es mejor que me quede. Tengo que terminar un artículo y me vendrá bien tener tiempo para concentrarme. David no insistió, pero algo en sus ojos delataba una ligera decepción. Quería creer que era una respuesta sincera, pero no podía negar la creciente duda que le asaltaba. Se preguntó si estaba fallando en algo, si Clara se estaba alejando poco a poco. Pero en lugar de abordarlo directamente, decidió que era mejor no presionarla. Quizás solo fuera una fase. La mañana que se marchó, Clara se quedó en el portal, viéndole subir al coche y saludarle con la mano antes de desaparecer calle abajo. En cuanto se marchó, un peso diferente la envolvió. No era culpa exactamente, sino una mezcla de libertad y ansiedad que no podía descifrar. Había algo más en ese sentimiento, algo que había estado reprimiendo durante semanas. Aquella noche, Clara salió de casa con un vestido que no solía ponerse. No era extravagante, pero sí lo bastante llamativo. Condujo tranquilamente, escuchando el sonido del motor y tratando de calmar su mente. Había algo deliberado en esa acción, pero también un toque de vacilación. Cuando aparcó delante del pub, dudó un momento antes de apagar el coche. Respiró hondo y entró. El bar era discreto, pero tenía un encanto acogedor. Unas luces cálidas iluminaban la estancia y la música de fondo creaba un ambiente acogedor. Clara sabía que no estaba allí por casualidad. Poco después de sentarse, apareció él, un hombre seguro de sí mismo, sonriente, que parecía saber más de lo que decía. Ya se habían mirado en otras ocasiones, en encuentros fortuitos organizados por amigos comunes. Esta vez, sin embargo, no había ningún grupo que suavizara el momento, solo ellos dos. «Has venido», dijo él, con un tono que oscilaba entre la sorpresa y la certeza. «He venido», respondió Clara, con una calma calculada, a pesar de que el corazón se le aceleraba. La conversación empezó ligera, casi banal, pero pronto se adentró en terrenos más personales. Él era carismático, el tipo de persona que parecía saber exactamente qué decir para llenar los vacíos que Clara no sabía cómo explicar. A lo largo de la velada, entre sorbos de vino y risas contenidas, la tensión en el ambiente se hizo palpable. Clara sabía lo que hacía, sabía hacia dónde se dirigían las cosas. Y, sin embargo, no se detuvo. Horas más tarde, salieron juntos del pub. La fina lluvia que empezaba a caer parecía aumentar la intensidad del momento. Cada paso que Clara daba parecía cargado de significado y, al mismo tiempo, vacío de cualquier sentido de responsabilidad. Subieron al coche de él, y el silencio que los envolvió fue más poderoso que cualquier palabra que hubieran podido intercambiar. Cuando llegaron a su destino, un pequeño piso en el centro de la ciudad, Clara volvió a dudar. No dijo nada, pero él pareció comprender. Le cogió la mano con firmeza, como diciéndole que allí estaba segura, que no hacía falta dar explicaciones. Ella sabía que no era cierto, pero en aquel momento decidió creerlo. Las horas siguientes fueron un torbellino de sensaciones. Clara se abandonó al momento, una mezcla de placer y confusión que la dejó dividida entre el éxtasis y el arrepentimiento. Por un lado, se sentía viva, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Por otro, sabía que estaba cruzando una línea que nunca podría deshacerse. A la mañana siguiente, cuando se despertó, la realidad la golpeó. El piso, que la noche anterior le había parecido envolvente, tenía ahora un aire extraño, casi sofocante. Clara se levantó en silencio, vistiéndose rápidamente mientras él aún dormía. No era culpa lo que sentía, sino una necesidad imperiosa de escapar, de no enfrentarse a lo que significaba. Se marchó antes de que él pudiera despertarse, dejando tras de sí el eco de lo que había hecho. Cuando llegó a casa, David ya la había llamado, dejándole un mensaje en el móvil. Su voz sonaba emocionada, contándole el éxito de la actuación y preguntándole cómo le iba el fin de semana. Clara escuchó el mensaje con el corazón encogido, pero no contestó de inmediato. No sabía qué decir, ni siquiera si debía decir algo. David volvió al día siguiente por la tarde, trayendo flores como cada vez que viajaba. Clara se lo agradeció, pero la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. La abrazó y ella permaneció inmóvil un momento antes de corresponderle. Él notó su vacilación,
pero decidió ignorarla. Tal vez fuera solo cansancio. Durante los días siguientes, Clara intentó volver a su rutina, pero algo en su interior había cambiado. Cada gesto de David, cada acto de afecto, parecía amplificar lo que ella sentía, una desconexión que ahora se había vuelto insoportable. Empezó a evitar conversaciones más profundas, distrayéndose con compromisos laborales o sociales. Pero David, siempre atento, notaba los cambios. Una tarde, mientras Clara trabajaba con el ordenador, David entró en el despacho con semblante serio. «Tenemos que hablar», le dijo, sentándose en la silla junto a ella. «Siento que algo es diferente. ¿Quieres contarme qué está pasando?» Clara tragó saliva. Las palabras parecían atascadas en su garganta. Quería confesar, quería explicar, pero sabía que no había suficiente justificación. «No es nada, David. Solo estoy abrumada». Él la estudió por un momento, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y duda. «Si tú lo dices, lo creeré. Pero estoy aquí, Clara. Sea lo que sea, no tienes que cargar con ello sola». Ella asintió, forzando una sonrisa. «Ya lo sé. Gracias». Pero esa misma noche, mientras David dormía, Clara se quedó despierta, mirando al techo. La traición que tanto había intentado ocultar estaba allí, creciendo como una sombra, a punto de revelarse. Sabía que era cuestión de tiempo que todo saliera a la luz, y temía las consecuencias. Y sin más, la delgada línea que mantenía unida la vida que habían construido estaba a punto de romperse. La noche estaba cargada de tensión, como si el aire a su alrededor estuviera a punto de explotar. David había notado algo extraño en la forma en que Clara le había estado mirando durante los últimos días. Sus miradas no eran de afecto o preocupación, eran calculadas, como si estuviera esperando algo. Sabía que tenía que actuar. La duda, la angustia que le carcomía, ya no eran sostenibles. Decidido, eligió un enfoque inesperado. Aquella noche, invitó a Clara a cenar en el restaurante de siempre. La intención era simple, confrontarla, pero sutilmente. Sabía que necesitaba algo más que palabras, necesitaba pruebas. Y ahora las tenía. Cuando entraron en el restaurante, Clara parecía incómoda. Sus manos inquietas sujetaban con fuerza su bolso y evitaba mirar directamente a David. Él se dio cuenta, pero no dijo nada. Se limitó a pedir su vino favorito, sirviendo las copas con calma, como si todo fuera perfectamente normal. «Clara, ¿estás bien? Pareces tensa», le preguntó, con voz tranquila, pero con un peso que ella sintió de inmediato. «Estoy bien», respondió ella, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada, quizá». David asintió, llevándose el vaso a los labios. El silencio entre ellos era denso, casi palpable. Clara miró a su alrededor, como si buscara a algo o a alguien. «He estado pensando», empezó David, rompiendo el silencio. «En nosotros. En cómo han ido las cosas en los últimos meses». Clara tragó saliva, pero mantuvo el rostro neutro. «¿Y a qué conclusión has llegado?» «Que algo ha cambiado», dijo él, apoyando los codos en la mesa e inclinándose ligeramente hacia ella. «Y que no estás siendo del todo sincera conmigo». Clara abrió la boca para replicar, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. «Antes de que digas nada, quiero enseñarte algo». David puso un sobre la mesa. Clara le miró, confusa, pero sin mover un músculo. Su expresión lo decía todo: miedo, nerviosismo, una mezcla de emociones que se esforzaba por ocultar. «Ábrelo», le dijo con una calma desconcertante. Clara dudó, pero finalmente cedió. Le temblaban las manos cuando abrió el sobre y sacó el contenido: fotos, mensajes impresos, actas de reuniones. Cada detalle de la traición a su amante estaba allí, expuesto. David empezó a decir, pero le tembló la voz. Ella lo miró, tratando de encontrar alguna chispa de empatía, pero sus ojos eran como el hielo. «Lo sé todo, Clara. Cada mentira, cada excusa. Y ahora quiero que me digas por qué». Ella respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Yo, no lo sé. No sé qué decir. No estaba planeado, David.
fue un error, algo que se me fue de las manos. Un error, repitió, con la voz más fría que nunca. ¿Algo que se nos fue de las manos? Clara, no es un error. Es una elección. Varias elecciones, una y otra vez. Ella permaneció en silencio, el peso de sus palabras la aplastaba. David se inclinó hacia adelante, con un tono más bajo pero cargado de emoción. ¿Sabes lo que más me duele? No es el hecho de que me traicionaras. Es el hecho de que permitieras que sucediera mientras yo hacía todo por nosotros, mientras creía que estábamos bien. David, por favor. Lo siento. No hay justificación, pero aún te quiero. No quiero que esto destruya todo lo que hemos construido. Se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Amor? Clara, no se ama a alguien y se hace eso. El amor no es solo una palabra, es una acción. Y tus acciones han demostrado exactamente lo contrario. Mientras ella intentaba encontrar algo que decir, el camarero se acercó con un sobre. David le hizo un gesto para que se lo entregara directamente a Clara. Ella lo abrió vacilante, y lo que leyó hizo que su expresión cambiara por completo. David, ¿qué es esto?, preguntó con voz casi inaudible. Léelo en voz alta, le exigió. Clara dudó, pero obedeció. Sabemos que utilizabas a nuestro cliente para ocultar movimientos financieros. Ahora está en manos de las autoridades. Se puso pálida. El amante de Clara, aparentemente tan seguro, había involucrado su nombre en una trama fraudulenta. David lo descubrió mientras investigaba la traición, y lo que debía ser una estafa emocional se convirtió en algo mucho mayor. Te involucraste con alguien que no solo destruyó nuestro matrimonio, sino que también puso en peligro tu reputación. Clara, ¿tienes idea de lo que eso significa? No puede ser, murmuró ella, pasándose las manos por el pelo con total desesperación. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Pero lo sabías lo suficiente como para traicionarme, dijo David, con voz cortante. Y ahora, Clara, no soy el único que quiere respuestas. Las consecuencias de esa elección no son solo entre tú y yo. Clara rompió a llorar, incapaz de procesar todo lo que estaba ocurriendo. David, por su parte, sintió un extraño alivio. No estaba allí para destruir a Clara, sino para poner por fin a algo que llevaba mucho tiempo roto. Mientras el restaurante seguía funcionando a su alrededor, como si no pasara nada, Clara se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El secreto, ahora revelado, no era solo una traición, era algo que amenazaba todo lo que ella conocía. Y al mirar a David, supo que nada volvería a ser igual. Clara permaneció en silencio, las palabras de la carta seguían flotando sobre su mente como una pesada nube que no podía disipar. David, por su parte, la observaba con una mezcla de frialdad y decepción, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable. No dijo nada más. No lo necesitaba. Todo lo que había que decir estaba sobre aquella mesa, expuesto, sin lugar a excusas ni interpretaciones. El restaurante, tan sofisticado y acogedor como era, parecía ahora sofocante. Clara miraba las luces tenues y el movimiento de los demás clientes, pero no podía absorber nada. Era como si el mundo que la rodeaba se hubiera vuelto borroso, como si cada error que había cometido saliera a la superficie, presionándola como una ola gigante a punto de engullirla. David, empezó, con la voz quebrada, yo, no sabía nada de eso. Que usara mi nombre. Lo juro. Sabías lo suficiente como para confiar en él, Clara, replicó David, sin levantar la voz, pero con una firmeza que la cortó como una cuchilla. Sabías lo suficiente como para destruir lo que teníamos. Ahora eso es solo una consecuencia. Sus palabras tenían un peso casi insoportable. Clara intentó replicar, pero sintió un nudo en la garganta que la detuvo. No había justificación. No había palabras que pudieran borrar lo que había hecho. Por mucho que lo intentara, sabía que era el principio del fin, quizá no solo de su matrimonio, sino de la vida que conocía. El camarero se acercó de nuevo, esta vez vacilante, con una cuenta discretamente colocada sobre la mesa. David la cogió, puso unos billetes sin mirar siquiera el importe y se levantó, alisándose la chaqueta. Vamos, dijo, sin mirar atrás. Clara le siguió mecánicamente.
La noche, fresca y llena de ruidos urbanos, la golpeó como una sacudida de realidad. David iba delante, con paso firme y decidido. Se detuvo junto al coche, abrió la puerta a Clara y subió. El silencio durante el viaje de vuelta fue ensordecedor. David conducía sin apartar la vista de la carretera, con la mandíbula apretada, mientras Clara miraba por la ventanilla, su reflejo en el cristal parecía un extraño. Cuando llegaron a casa, David aparcó con cuidado y salió del coche. Clara dudó antes de seguirle. La casa, antaño símbolo del amor que habían construido juntos, parecía ahora una estructura fría y sin vida. Cuando entraron, Clara casi sintió que aumentaba el peso de la tensión. «Tenemos que hablar», dijo finalmente David, mientras dejaba las llaves sobre la encimera de la cocina. «Y quiero que seas sincera. Totalmente sincera, Clara. No más medias verdades». Clara sintió que el suelo se le caía. Sabía que ya no podía huir, pero también sabía que toda la verdad tenía el potencial de destruirlos por completo. «¿Qué quieres saber?» «Quiero saber cómo empezó», respondió él, con la voz más controlada de lo que ella esperaba. «Y quiero entender por qué pensaste que él valía tanto como para arriesgarlo todo». Ella se sentó en el sofá, con la cabeza gacha y los dedos jugando nerviosamente con el dobladillo del vestido. «Yo, ni siquiera sé cómo explicarlo», empezó, vacilante. «Fue un desliz. Un momento en el que me sentí perdida». «Perdida», repitió David, con sarcasmo. «Clara, todos nos sentimos perdidos a veces. Pero tomaste una decisión. Varias elecciones». Clara cerró los ojos, intentando mantener la compostura. «Lo sé. Y no hay excusa. No intento justificar nada, David. Solo intento explicártelo». Se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. «Pues explícamelo. Hazme entender». Ella respiró hondo. «Fue una de esas noches en las que estabas de viaje de negocios. Me sentía sola. Había algo en mí que, no sé. Empecé a cuestionarlo todo. Nosotros, la vida que teníamos. Y entonces él apareció. No fue planeado. Fue fácil. Sabía qué decir. Me hizo sentir viva». David se rió, pero no de forma amistosa. «¿Viva? Clara, ¿crees que estar viva es engañar a alguien que confiaba en ti? ¿Qué te quería?» Sus palabras la golpearon con fuerza y dejó escapar una lágrima. «Me equivoqué. Ya lo sé. Pero en ese momento, me sentí diferente. Como si hubiera encontrado algo que había perdido hacía años». David negó con la cabeza. «Lo que perdiste no estaba fuera de nosotros, Clara. Estaba dentro de ti. Y en lugar de afrontarlo, lo destruiste todo». Volvió a hacerse el silencio mientras Clara intentaba recuperar el aliento. «¿Y ahora qué pasa con nosotros?», preguntó por fin, con voz casi inaudible. David la miró fijamente, y ella vio algo en sus ojos que no había visto antes: agotamiento. No físico, sino emocional. Parecía llevar un peso que él solo no podía soportar. «No lo sé», respondió con sinceridad, «no sé si habrá un nosotros después de esto». Clara sintió el impacto de sus palabras como un puñetazo en las tripas. Sabía que las posibilidades de reconstruir lo que habían perdido eran escasas, pero oírlo de boca del propio David hacía que la realidad fuera aún más cruel. David se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. Se detuvo a medio camino y miró hacia atrás, su expresión ahora más suave, pero aún llena de dolor. «Voy a dormir en la habitación de invitados. No quiero hablar más de ello por hoy». Clara asintió, pero no pudo decir nada. Se sentó en el sofá, el silencio de la casa la envolvió por completo. Era como si el mundo se hubiera detenido y solo la soledad y el peso de sus decisiones le hicieran compañía. Aquella noche, mientras David intentaba dormir, su mente daba vueltas sin parar. Revivió cada momento que habían pasado juntos, cada gesto, cada sonrisa, intentando encontrar el punto en el que todo empezaba a desmoronarse. Quería odiarla, quería usar su rabia como escudo, pero lo único que sentía era un inmenso vacío. Clara, por su parte, permanecía en la habitación, mirando al techo.
Su mente tampoco encontraba descanso. Sabía que lo que había hecho no podía deshacerse, pero la pregunta que más la atormentaba era, ¿quedaba algo por salvar? ¿O lo había perdido todo? Ambos sabían que al día siguiente habría más preguntas que respuestas. Y que el camino por delante sería largo y lleno de incertidumbres. La mañana llegó con un silencio aún más pesado que el de la noche anterior. Clara se despertó en el sofá del salón, con el cuerpo dolorido y la mente aún más cansada. La luz que entraba por los resquicios de la cortina parecía burlarse de ella, trayéndole la claridad que temía afrontar. David ya estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café olvidada a su lado. Tenía la mirada fija en la ventana, perdido en pensamientos que Clara sabía que él no sería capaz de alcanzar. Ella se acercó, vacilante, pero él no la miró. David, empezó ella, con voz temblorosa. ¿Podemos hablar? Él tardó unos segundos en responder, todavía con la mirada fija en la ventana. He estado pensando mucho durante la noche, dijo al fin. Sobre nosotros. Sobre lo que ha pasado. Y sobre lo que viene después. Clara se sentó frente a él, con las manos apretando la tela del pijama. Quería decir algo, cualquier cosa, pero sabía que, en aquel momento, lo más importante era escuchar. David respiró hondo antes de continuar. Ya no puedo mirarte de la misma manera, Clara. No después de todo. Pero eso no significa que quiera destruirte. Ella parpadeó sorprendida. No era lo que esperaba oír. ¿Qué quieres decir? No voy a exponerte. Lo que pasó ya causó suficiente dolor. No lo llevaré más lejos con las autoridades, pero tendrás que lidiar con las consecuencias por tu cuenta. ¿Y en cuanto a nosotros? Hizo una pausa y sus ojos se encontraron por fin con los de ella. Ya no hay, nosotros. No después de lo que has hecho. Las palabras, aunque previsibles, golpearon con fuerza a Clara. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no intentó secárselas. Lo entiendo, susurró. Y lo siento por todo. Por destruir lo que teníamos. David negó lentamente con la cabeza. No es solo lo que teníamos, Clara. Es lo que creía que eras. Y lo que yo creía que éramos. El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez no era solo de tristeza, sino de aceptación. Sabían que habían llegado a un punto sin retorno. Durante las semanas siguientes, Clara intentó recomponer su vida. Su amante, del que había descubierto que era un hombre manipulador y peligroso, desapareció por completo después de que empezaran a salir a la luz acusaciones de fraude. Las autoridades la interrogan, pero consigue demostrar que no está directamente implicada en los fraudes. Aún así, el impacto en su reputación fue devastador. El periódico donde trabajaba decidió despedirla, alegando que la situación era incompatible con la imagen de la empresa. Sin trabajo y con la casa vacía, ya que David se había mudado a un piso pequeño mientras finalizaba el proceso de divorcio, Clara se vio obligada a enfrentarse a la soledad que tanto temía. Empezó a asistir a sesiones de terapia, tratando de entender por qué había destruido algo que, en retrospectiva, significaba tanto para ella. Fue un camino largo y doloroso, pero por primera vez en meses, sintió que se enfrentaba a sus demonios en lugar de huir de ellos. David, por su parte, encontró una especie de paz en la soledad. El nuevo piso era pequeño pero acogedor. Se sumergió en el trabajo, utilizando el dolor como combustible para crear proyectos aún más impresionantes. Pero no era solo el trabajo lo que le mantenía ocupado. Durante una reunión en un café, conoció a Elena, una diseñadora gráfica contratada para colaborar en uno de sus proyectos. Elena era tranquila y segura de sí misma, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Al principio, David se mostró reacio a involucrarse. Aún le duraban las cicatrices de lo que le había ocurrido a Clara. Pero, poco a poco, Elena le demostró que el amor podía ser algo ligero, sin secretos ni traiciones. Empezaron a salir casualmente, y David descubrió que, efectivamente, podía volver a encontrar la felicidad. Era un amor diferente, más maduro, construido con cuidado y paciencia. Meses más tarde, el divorcio llegó a su fin. Clara conservó la casa, pero sabía que ahora era un espacio vacío, sin David.
decidió venderla y utilizar el dinero para empezar de nuevo. Eligió una ciudad más pequeña, donde nadie conocía su pasado. Allí, consiguió un trabajo en una pequeña revista local y empezó a construir una nueva vida, lejos del caos que había creado. David y Elena, por su parte, decidieron dar un paso más en su relación. Él presentó a Elena a su familia y amigos, algo que le hizo sentir que por fin dejaba atrás el pasado. Sabía que las cicatrices de lo que le ocurrió a Clara siempre estarían ahí, pero también sabía que no tenían por qué definirle. El impacto final de la historia fue claro: las elecciones tienen consecuencias. Clara lo perdió casi todo por las decisiones que tomó, pero encontró una oportunidad para empezar de nuevo. David, a pesar de su dolor, encontró un nuevo amor y un nuevo propósito. Y al final, ambos tomaron caminos distintos, cada uno con las lecciones de lo que habían vivido. Y así termina esta historia, que demuestra que la traición no solo destruye las relaciones, sino que también deja profundas cicatrices en todos los implicados. Ahora queremos saber, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Qué opinas de las decisiones que tomaron los personajes? Deja tu comentario abajo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Recuerda, este canal no apoya ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo estas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras, siempre reflexionando sobre el respeto, la lealtad y las elecciones que hacemos en la vida. Gracias por vernos y, hasta la próxima.